Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la segunda clase del semestre sobre surgimiento de las ciudades. Ahí les voy a compartir pantalla con la presentación. Bueno, con esta clase iniciamos la unidad 2 de la materia de microfundamentos de economía regional y urbana. Em, bueno, en la primera clase, en la introducción, estuvimos viendo una serie de hechos estilizados de la economía regional y urbana. No sé si recuerdan, pero por ejemplo, por qué algunos países son más pobres que otros, cómo la ubicación incide en el nivel de ingresos, por qué las ciudades más pobladas son más caras que las ciudades que las ciudades menos pobladas, por qué en los países más ricos el costo de vida es mayor que en los países pobres, etcétera. Bueno, si bien parte de estos fenómenos se pueden explicar por factores no económicos, como la ubicación de los recursos naturales, cuestiones de azar histórico o eventos políticos. eh, la dinámica de cómo llegamos a estas situaciones se explica por mecanismos microeconómicos. Es decir, factores no económicos pueden ubicar en qué punto del mapa ocurren los fenómenos que estudiamos en economía regional y urbana, pero cómo se siguen desarrollando esos fenómenos o la dinámica mediante la cual se llega a esos fenómenos que terminan siendo en definitiva equilibrios, eso lo podemos explicar mediante mecanismos microeconómicos. Eh, y eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Estos mecanismos que explican la ocurrencia de dichos fenómenos en el sentido de, primero, cómo la geografía afecta las posibilidades y las decisiones de producción y consumo, es decir, tanto las características del medio natural como la ubicación relativa a otros agentes económicos, eh, va a afectar la producción y el consumo, porque afecta, desde el punto de vista de la producción, afecta desde el lado de los costos de transporte, las rentas, la productividad de los factores. Vamos a ver a lo largo de la unidad que la aglomeración, es decir, estar más cerca de otros factores de la producción, incrementa la productividad por el aprovechamiento de economías de escala, por ejemplo, y asimismo también afecta las decisiones de consumo y por motivos similares, eh, por la distancia o por el costo de transporte en el que hay que incurrir para consumir un determinado bien o servicio, eh, por el impacto que tiene la localización en el precio de la vivienda, por ejemplo, o asimismo por el bienestar que nos puede generar estar ubicados cerca de otras personas en vez de vivir aislados. Eh, y bueno, para explicar esos procesos, eh, vamos a utilizar modelos en los cuales vamos a tener consumidores que buscan maximizar su utilidad o empresas que buscan maximizar sus ganancias. Y en estas funciones de utilidad y ganancia, como les decía en el punto anterior, están incorporadas las variables geográficas, generalmente a través de los costos de transporte y de la renta de la tierra. Y bueno, los costos de transporte entendidos de manera amplia, no solamente como el gasto monetario, como no sé, el precio de un pasaje, este, de un pasaje en transporte o de lo que me cobran por llevar una carga de un lado al otro, sino también en términos de costo de oportunidad de tiempo. Principalmente cuando pensamos en costo de transporte de personas, es el costo de oportunidad del tiempo, lo que deja de ganar la persona por estar transportándose. Y también vamos a incorporar los rendimientos a escala. Vamos a ver hoy que eh, los costos de transporte en conjunto con los rendimientos a escala son lo que hace surgir las ciudades, básicamente porque los rendimientos a escala nos motivan a transaccionar con otras personas eh, o a participar de un mismo proceso productivo
Y por otro lado, los costos de transporte lo que hacen es motivar que todo eso ocurra en una cercanía, ¿eh? Y de esa manera se termina generando o se termina incentivando la aglomeración. Bueno, primero un poco una definición. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad la podemos entender como un área geográfica, en donde habita un gran número de personas en una superficie relativamente pequeña. Piensen ustedes que naturalmente la distribución poblacional, si ustedes miran un mapa de Argentina o de cualquier país, eh, y esto de hecho lo veíamos en uno de los primeros hechos estilizados de la clase pasada, la población se concentra en una fracción muy pequeña del territorio. Por ejemplo, veíamos en el caso de Francia, aproximadamente más o menos un 20% de la población se agrupaba, 20-30% de la población vivía este, en el 0,2% del territorio del país. Eh, y bueno, un poco como criterio para delimitar la ciudad se toma lo que es la continuación de la edificación urbana. De hecho, hay una definición en INDEC, creo que eh, en cuanto hay un espacio de, no recuerdo cuántos metros, pero ante una determinada ya distancia sin edificación urbana, se considera que más allá de esa extensión eh, ya no existe una urbanización, después quizás comenzará otra, pero bueno, son definiciones para ponerle un límite a lo que es una ciudad y también nosotros para poder conceptualizarla. Ahora, ¿por qué existen las ciudades? Em, y bueno, la existencia de las ciudades, la existencia de las aglomeraciones de personas son algo, les diría casi inherente a la naturaleza del ser humano, por el motivo de que no somos autosuficientes. Em, Pensemos no solamente en una ciudad moderna, pensemos en las formas más primitivas de aglomeración, eh, en donde las personas se agrupaban para proveerse unos a otros de cuestiones tan básicas como, primero, la protección. Los seres humanos en grupo se pueden proteger mucho mejor que si están aislados. eh, y también debido a la necesidad eh, de la división del trabajo. Pensemos, tribus de hace decenas de miles de años, en donde eh, ya había se requería cierta división del trabajo. ¿eh? Estaban quizás los que salían a conseguir alimento, quienes cuidaban este, de, de los hijos, de las tribus, etcétera. Y bueno, la división del trabajo fue complejizándose porque cada vez nos fuimos especializando más en distintas actividades y eso naturalmente fue también motivando una mayor necesidad de aglomeración. Piensen que cuando nos especializamos en actividades nos volvemos más productivos, ¿eh? Por cuestiones de aprendizaje, por cuestiones de economías de escala propias de la realización de la actividad. Eh, Pensemos que en la antigüedad una persona o una misma familia se proveía a sí misma el alimento, se proveía la vestimenta, se proveía el calzado. Eh, Piensen que eso requería que una persona tuviera tierra para cultivar, tuviera elementos para hacerse su ropa y que supiera hacer todas esas actividades, eh, mientras que hoy día con la división del trabajo, todos nos especializamos en incluso una partecita de uno de esos procesos. Eso nos permite, primero, ser más productivo porque nuestro tiempo de aprendizaje lo concentramos en una sola actividad. eh, También evita que tengamos que invertir en
los medios materiales que se requieren para hacer esa actividad. Piensen, antes la persona tenía que tener herramientas para cultivar la tierra, y herramientas para hacerse los zapatos y la vestimenta. eh, y además, incluso, no sé, hasta tenía que tener herramientas para atención médica de alguna manera, mientras que nosotros hoy día solamente tenemos aquellos medios para producir que usamos en nuestra actividad específica, y después, si necesitamos atención médica, vamos a un hospital que tiene los equipos a tal fin, o vamos a un médico que ya tiene el conocimiento requerido a tal fin. Si necesitamos comprar comida, bueno, hay alguien que está especializado en producirla y cuenta con los medios para producirla de manera eficiente. Eh, entonces, en definitiva, a medida que los humanos fuimos viendo que especializándonos podíamos ser más productivos, al mismo tiempo vimos que para aprovechar esta mayor productividad teníamos que intercambiar, porque cada uno se especializaba en producir una sola cosa, y los humanos consumimos una gran variedad de bienes y servicios. Entonces, la satisfacción de las necesidades de manera más eficiente requería estar aglomerado para poder intercambiar y de esta manera dividir el trabajo y ser más productivos. Y obviamente, después, que también a las personas nos gusta socializar, eso es una razón muy natural para la aglomeración. Y entonces, como aglomerarnos en ciudades tiene todas estas ventajas, es que estamos dispuestos a soportar también los problemas de vivir en una ciudad, como la congestión, el ruido, etcétera. Y bueno, al mismo tiempo también fuimos desarrollando tecnologías que nos permitieron vivir apartados del campo donde se produce el alimento. Porque hasta acá lo que vimos, estos primeros motivos son motivos para aglomerarse. Ahora, eh, si no hubiésemos tenido tecnologías que nos permitan transportar el alimento a grandes distancias, eh, la, mm, la aglomeración en ciudades no habría ocurrido, porque no nos habríamos podido alimentar en ese caso. Entonces, eh, tanto el incremento de la productividad laboral en el campo, que permitió que se pueda producir alimento para toda la sociedad, pero dedicándole un mínimo de la fuerza laboral, por un lado eso, permitió que la gente migre a los espacios urbanos y que la población que quede en el campo sea mínima. Y al mismo tiempo, también las tecnologías que han permitido transportar el alimento hacia las ciudades en buenas condiciones y preservarlo. Diría que esas dos tecnologías esas dos trayectorias tecnológicas permitieron que las aglomeraciones ocurran en grandes ciudades, porque de lo contrario tendríamos aglomeraciones muy pequeñas y muy distribuidas en el territorio, porque sería necesario que toda la mano de obra esté cerca del campo para poder producir y también para consumir el alimento y que no se eche a perder. Em, bueno, de hecho, sin ir más lejos, fíjense, esto está muy vinculado a cómo era la distribución de la población. eh, Hasta, diría, comenzado el siglo XIX, o quizás también un poco antes, hasta antes de la Revolución Industrial, por cierto. ¿eh? Eh, una distribución poblacional mucho más uniforme en el campo, en buena medida debido a esto. Em, y bueno, también a medida que las otras tecnologías, no solo la de los alimentos, fueron avanzando, también fue acentuándose la aglomeración, porque fuimos desarrollando tecnologías que cada vez, para explotarlas, se requerían mayores economías de escala. Digo, es decir, fuimos viendo que desarrollábamos tecnologías que, em, utilizándolas a una mayor escala, y esa mayor escala muchas veces requería también aglomeración local. Digo, sin ir más lejos, por ejemplo, los trenes, que los trenes requieren estar aglomerados cerca de los puntos de carga y descarga. em,
o todo lo que es la generación de energía, para aprovechar la generación de energía, o incluso cuando se introdujo la iluminación. Para aprovechar esas tecnologías se requería estar aglomerado para poder, porque obviamente para amortizar el costo de la red, obviamente, mientras más dispersa estuviera la población, más grande tenía que ser la red y mayor era el costo por cada usuario. Entonces, bueno, estas tecnologías, que prácticamente en todas las ramas de las actividades humanas fueron desarrollándose tecnologías con economías de escala, esto fue acentuando aún más la aglomeración de la población en ciudades. Y si queremos comprender mejor el por qué existen las ciudades, pensemos en un mundo que no requiere ciudades, un mundo que no requiere aglomeraciones. Y para eso vamos a ver este modelo que es puramente conceptual. Em, Pensemos en un territorio en donde la productividad es homogénea. Eh, Tanto las personas como las parcelas de terreno tienen toda la misma productividad. De manera que la ubicación es totalmente indistinta. Digo, cualquier punto del mapa que estemos, la productividad va a ser la misma. Pongamos también como supuesto que no hay economías de escala, o sea, los rendimientos a escala de la producción son constantes y pensemos ya, si los rendimientos a escala son constantes, no tendríamos incentivo a intercambiar porque no habría incentivo a especializarse. Podríamos autoproveernos de todos. ¿Y a qué me refiero con rendimientos constantes a escala de producción? Esto es obviamente algo que no existe, pero pensemos que eh, si nosotros dividiéramos el tiempo del día eh, en satisfacer todas las necesidades que tenemos, supongamos que es comida, vestimenta y no sé, y esparcimiento. eh, Supongamos que nosotros pudiéramos ser igualmente productivos en la satisfacción de esas necesidades, eh, si nosotros mismos nos dedicáramos a producir todo lo que necesitamos para eso. Entonces, supónganse que dividiéramos nuestro día en partes iguales en producir alimento, en producir nuestra vestimenta y, no sé, en producir, no sé, series de televisión que consumimos, supongamos, por poner un ejemplo muy absurdo. Eh, los rendimientos a escala constante significan que eh, vamos a poder, vamos a ser igualmente productivos en generarnos esos tres bienes y servicios si nos dividimos entre esas tres tareas que si nos especializáramos en una sola. Si ese fuera el caso, no habría incentivos a especializarse y a intercambiar, porque el resultado económico que obtendríamos sería exactamente el mismo. Si nos dedicáramos día entero a producir alimento, obtendríamos la misma productividad por hora que si dedicáramos solamente una fracción del día. De manera que dedicándonos enteramente a producir alimento no generaríamos ninguna renta adicional. Ese es un poco la representación, el significado de los rendimientos a escala constantes, que especializándonos, dedicando una mayor cantidad de tiempo a producir un mismo bien o servicio, eh, la cantidad que obtenemos por unidad de recurso dedicada, por unidad de esfuerzo, por hora trabajada, va a ser exactamente la misma que si produjéramos solamente una cantidad pequeña, que si dedicáramos solamente una fracción de tiempo a, a producir ese bien o servicio. Entonces, de nuevo,
Si nuestra productividad es la misma, sea que nos dediquemos solo una fracción del día o el día entero a una misma actividad, entonces lo más eficiente, y para evitarse el costo de la transacción, lo más eficiente, lo más conveniente, lo más económico para cada familia es autoproveerse de todo, lo cual significa que va a dedicar una fracción de su tiempo a producir cada una de las cosas que necesita. Eh, Bien, pensemos también que eh, el costo de transporte es invariable a la distancia. Que si yo tengo que eh, entregar o ir a buscar un producto a 2 metros de distancia, el costo de oportunidad que tengo es el mismo que si tuviera que hacerlo a 100 kilómetros de distancia. Y esto lo que hace es que si tuviéramos que hacer un intercambio, la localización respecto a otras personas y otras firmas sería totalmente indistinta, porque sea cual sea el lugar en el cual yo me ubico, el costo de oportunidad de hacer esa transacción, producto de la distancia que tengo que recorrer, sería exactamente el mismo. De manera que localizarme en cualquier lugar, no solamente de manera absoluta, como dijimos al principio, por temas de productividad, sino ahora respecto a otras personas, o sea, mi localización relativa, en este caso también va a ser indistinta. Entonces, bueno, la pregunta es, bajo estos tres supuestos de que la Tierra y los trabajadores son homogéneos en cuanto a su productividad, de que hay rendimientos constantes a escala y de que el costo de transporte es invariable a la distancia, bajo estos tres supuestos, la pregunta es, ok, bueno, entonces, ¿cómo se vería un mapa? ¿Cómo sería la localización de, em, de las personas? En dónde, ¿cómo sería la distribución poblacional en un mapa? Y bueno, uno debería esperar que la localización poblacional sea totalmente aleatoria, porque fíjense que tanto que todos son indistintos en localizarse en cualquier punto del mapa en términos absolutos y también son indistintos en localizarse de manera relativa. O sea, les da lo mismo a la gente ubicarse cerca o lejos del resto de las personas. Entonces, la existencia de una ciudad como aglomeración, en este caso, sería un hecho puramente fortuito. Digo, si por casualidad a todas las personas les ocurriera aglomerarse en el mismo punto. Pero la realidad es que esto sería una posibilidad meramente fortuita porque nadie tendría concretamente ningún incentivo para hacerlo, ni tampoco un incentivo para no hacerlo. Eh, pero bueno, de manera que, como todas las localizaciones, tanto absolutas en términos del punto del mapa como relativas en términos de distancia a las otras personas, como ambas localizaciones son indistintas para todos, eh, el resultado es que la localización en el mapa sería totalmente aleatoria. Em, Respecto al primer punto, quizás para aclarar más, ¿cuál sería, qué me podría cambiar el primer supuesto? Bueno, que yo tenga, que en mi mapa tenga un río, por ejemplo. Bueno, tener un río nos permite proveernos de agua, probablemente haga que las tierras alrededor sean más fértiles, o puede ser utilizarse para transporte. Entonces, bueno, ese río ya haría que la localización absoluta no sea indistinta. ¿Eh? Eh, o llevado incluso a la realidad, piensen, por ejemplo, no sé, en el caso de Comodoro Rivadavia, ahí hay recursos petroleros, de manera que eh, el lugar, o sea, el hecho de que ahí haya surgido una aglomeración, bueno, eso no es un hecho fortuito ni aleatorio, eso es por el hecho de que el recurso natural estaba ahí y para explotarlo era conveniente instalarse ahí cerca porque, bueno, ahí tienen que este, llegar los recursos que se aplican para esa actividad. Entonces, bueno, retomando, eh, bajo estos supuestos, no tenemos rendimientos constantes a escala, la Tierra es homogénea,
el costo de transporte es invariable a la distancia, entonces lo que terminamos teniendo es una ubicación aleatoria en el mapa. Ahora empecemos a cambiar algunos supuestos. Ahora agreguemos primero un supuesto nuevo, que es lo que llamamos la competencia por el uso del suelo. ¿Qué significa la competencia por el uso del suelo? Significa em, que que no queremos compartir las parcelas de tierra con las otras personas. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, en el modelo anterior, como la ubicación era indistinta, tranquilamente podíamos asumir que eh, yo en mi parcela de terreno podía también tener ubicados a otros y eso no disminuía mi utilidad. Ahora vamos a agregar un supuesto, vamos a hacerlo un poco más realista, de que sí, tener personas en mi parcela de tierra disminuye mi utilidad, de que como cualquier persona nos gusta vivir en espacios propios lo más amplios posibles, contar con nuestros propios metros cuadrados. em, Y incluso si pensamos en el caso de un productor rural, obviamente el productor rural no quiere compartir su parcela con otros porque significaría que tiene menos producción a su disposición. Eh, Son distintos mecanismos por los cuales queremos decir, che, las personas eh, no quieren estar pegadas unas a otras, a las personas les gusta contar con el mayor espacio propio posible. Em, de manera que, bueno, acá ya el, el resultado de la aglomeración aleatoria ya no, o sea, la aglomeración aleatoria ya no es un resultado del modelo, ya no es un equilibrio posible del modelo. Bueno, de hecho, nunca sería un equilibrio porque, no, bueno, sí, sería un equilibrio porque no habría incentivos, nadie mejoraría su situación mudándose. Ahora, cuando nosotros incluimos esta competencia por el uso del suelo, o si se quiere, esta utilidad negativa por estar cerca de otras personas, o por tener que vivir en parcelas más chicas o compartir la parcela de tierra, esto lo que hace es llevarnos hacia una distribución uniforme de la población en el terreno. Eh, con lo cual no existiría una ciudad. ¿Y esto a qué se debe? Y bueno, piensen, naturalmente la población tendería a ubicarse de esa manera, porque primero pensemos que a todos les da lo mismo vivir en cualquier punto del mapa. Por otro lado, nadie tiene beneficios de estar más cerca del otro, porque no tiene incentivos a intercambiar y porque si los tuviera, le costaría lo mismo intercambiar a 1 metro de distancia que a 100 kilómetros. Entonces, no hay ningún tipo de motivo para aglomerarse. Ahora, sí hay motivos para dispersarse, porque todos queremos contar con el mayor espacio posible para nosotros mismos y no compartirlo con los demás. Entonces, eh, eso lleva naturalmente a una dispersión y de hecho todos estarían, estaríamos todos equidistantes de aquellos que nos están rodeando. Piensen que si una persona piensen que si ocurriera que dos personas están cohabitando en la misma parcela o están uno del otro mucho más cerca que de lo que están entre sí el resto de los habitantes, esas dos personas tendrían un incentivo a empezar a alejarse para contar con mayor espacio propio, estar lo más lejos posible del otro. Esas dos personas se empezarían a alejar hasta que eh, empiecen a quedar más cerca de otras personas, con lo cual este set de supuestos ya de por sí introduce los incentivos para que la distribución de la población en el territorio termine siendo eh, totalmente uniforme. Es decir, la densidad de población va a ser pareja en todo el territorio. Si esto no ocurriera, no estaríamos en un equilibrio porque habría por lo menos dos personas que tendrían incentivos a alejarse y redistribuirse en el territorio.
Ahora, cambiemos otro supuesto. Agreguemos los rendimientos crecientes a escala. Es decir, ahora yo ya no soy igualmente productivo en hacer una unidad o 100.000 unidades de un determinado bien o servicio. No, ahora mi productividad depende de mi escala de producción. Es decir, si yo dedico todo el día, todos mis recursos a producir una sola cosa, mi producción por hora va a ser mayor que si yo dedicara solamente una fracción del día. Supongan, no sé, porque tengo un costo fijo en la actividad, que tengo que producir algo y tengo que darle mantenimiento a la máquina, o porque las tandas de producción tienen un tamaño mínimo. Supongan, no sé, yo soy panadero, si prendo el horno, bueno, hacer un bollito de pan me va a tener un costo por unidad mucho más alto que si hago una cantidad de pan, no sé, 5 kilos de pan, que es todo lo que entra en mi horno. ¿Por qué? Pues bueno, porque el costo del horno lo voy a tener que prorratear en el costo de todo lo que produje. Em, entonces, bueno, y también obviamente que si quiero, y por otro lado, si me quiero dedicar a producir pan, bueno, yo invierto en el horno, pero esa inversión en el horno después se amortiza en todos los panes que yo produzca. De manera que si me especializo en eso, mi costo por unidad va a ser más bajo. Si en cambio yo digo, bueno, además de pan, quiero también dedicarme a hacerme la ropa, bueno, ahí me tengo que comprar, además de eso, tengo que invertir, por ejemplo, en, no sé, en una máquina de coser o en una máquina de hilar, con lo cual fíjense que tendría que eh, hacer una doble inversión y cada una de esas inversiones la amortizaría en una menor cantidad de unidades. Entonces, eh, acá, como tenemos esos rendimientos crecientes a escala, que se materializan en la inversión en la máquina de coser o de hilar, o en el horno, por ejemplo, tengo incentivos a especializarme, a hacer una sola cosa, así la hago al mínimo costo posible. Y a su vez eso implica que voy a tener que intercambiar, porque si no, no voy a poder conseguir los otros bienes que necesito consumir para satisfacer mis necesidades. Eh, Ahora bien, decíamos, tengo incentivos a especializarme, eh, pero lo que yo no cambié acá es el supuesto respecto a el costo de transporte. Digo, el costo de trasladarme sigue siendo idéntico a cualquier distancia, es decir, un costo de transporte marginal igual a cero, marginal respecto a la distancia. Esto sería, chicos, como tener una máquina que te teletransporta. ¿eh? Instantáneamente aparezco en un lugar o en otro. Em, ¿Esto qué significa? Esto significa que no tengo incentivos a ubicarme cerca de otra persona, porque si yo quiero hacer una transacción, agarro lo que tengo para vender, me teletransporto y aparezco en el lugar donde está el cliente, ahí hacemos la transacción y entonces no tengo de esa manera ningún incentivo a ubicarme cerca de mis clientes, que además también son mis proveedores porque ellos se especializan en otra cosa y me la proveen. Entonces, en este escenario, no vamos a tener incentivos a que aparezca una ciudad. Porque bueno, ok, hay incentivos a intercambiar con otros, pero no hay incentivos a ubicarse cerca para minimizar el costo de esa transacción. Y a eso le agregamos nuevamente la competencia por el uso del suelo, el resultado es que nuevamente estoy en una ciudad con distribución uniforme. No hay incentivos para aglomerarse, porque el costo de la transacción es el mismo, sea cual sea la distancia con la contraparte de la transacción. Y por otro lado, estar más cerca de los otros disminuye mi utilidad. O si no, otra manera, perdón, de ver este último punto, cuando hablamos de competencia por el uso del suelo, es simplemente pensar por el hecho de que mientras más aglomerados estamos, significa mayor demanda sobre un mismo pedazo de tierra
Eso hace subir la renta y disminuye nuestro poder de compra. Entonces, la competencia por uso del suelo, al hacer subir los precios de la tierra en la aglomeración, incentiva a desaglomerarnos y estar lo más lejos posible unos de otros. Bien, ahora volvamos a tener rendimientos constantes a escala, o sea, retrocedamos del supuesto anterior, pero agreguemos costos de transporte. Cuando yo agrego costos de transporte, aquí lo que sucede es que sí tendría incentivo para aglomerarme, porque para hacer una transacción, perdón, tenemos costo marginal de transporte mayor a cero, es decir, costo de transporte creciente con la distancia. Y esto sí me generaría un incentivo para aglomerarme, porque hacer una transacción con alguien que vive lejos va a ser más costoso que hacer una transacción con alguien que vive cerca. Ahora, sin embargo, ocurre que si tenemos retornos constantes a escala, es decir, eliminamos el supuesto que habíamos establecido en la etapa inmediata anterior y volvemos a los supuestos iniciales. Con retornos a escala constante, no hay necesidad de transaccionar. Entonces, por más conveniente que sea en términos de costo de transacción ubicarme cerca de los otros, eh, digamos, esa aglomeración no va a generar ningún tipo de beneficios, porque no hay necesidad de transaccionar. O sea, nos aglomeraríamos, pero nos aglomeraríamos a fin de no lograr nada, o sea, sería una aglomeración que no genere ningún tipo de conveniencia, porque eh, producir todo nosotros mismos o especializarnos en algo, ir a intercambiarlo al mercado, nos generaría exactamente el mismo nivel de satisfacción de necesidades, porque eh, todo sería producido al mismo costo. No hay economías de escala, no hay incentivo para especializarse. Entonces, si yo me proveo todo, me lo proveo al mismo costo, que si me especializara en una cosa y fuera a intercambiar lo que no consumo de eso por otros bienes. Entonces, eh, si no tengo economías de escala, no tengo incentivos a transaccionar, y por ende eso ya de por sí hace que no haya lugar, no haya incentivos para aglomerarse. Y si agregamos la competencia por el uso del suelo, nuevamente estamos en un escenario de todo disperso. Ahora bien, por último, eh, hagamos que ahora sí pongamos juntos los dos supuestos, pongamos retornos a escala crecientes y eh, costo marginal a la distancia del transporte también creciente. Y bueno, en este caso tenemos, primero, si tenemos retornos a escala crecientes, el resultado es que em, tenemos incentivos para transaccionar. Hay economías de escala, me conviene especializarme. Si me especializo, todo lo otro que tengo que consumir, tengo que ir a comprarlo. Entonces, tengo incentivos para hacer transacciones. Eh, por otro lado, Por otro lado, para hacer esas transacciones me va a ser más barato hacerlas en la cercanía que en la lejanía. ¿Por qué? Porque bueno, ahora removimos el supuesto de costo marginal de transporte constante con la distancia. Acá lo que decimos es, che, vas a tardar más, vas a tener un mayor costo de oportunidad por ir a transaccionar lejos que por transaccionar cerca. Esto genera incentivos para que haya aglomeraciones. ¿eh? Eh, O bueno, necesito transaccionar y me conviene estar cerca de los demás para transaccionar. Esta aglomeración, ¿dónde puede ocurrir? Puede ocurrir en cualquier punto del mapa. Acá la localización absoluta es indistinta, lo que importa acá es la localización relativa, tengo que estar cerca de los otros. Ahora, por otro lado, también tenemos competencia por el uso del suelo, que la competencia por el uso del suelo es una fuerza de dispersión, como habíamos visto. Em, Si pensamos a la competencia por el uso del suelo como la fuerza que eleva el costo de las rentas,
Entonces el resultado que tendríamos probablemente sería que en el mapa veríamos a la población ya no dispersa de manera uniforme, sino agrupada en unos pocos puntos. ¿Cuántos puntos son y qué tamaños tendrían estos puntos? Eso, o cuánta gente viviría en cada uno de esos puntos, en cada una de esas ciudades, bueno, eso va a depender de la fuerza relativa entre las fuerzas de aglomeración, que son las que surgen de las economías de escala y los costos de transporte, versus la fuerza de dispersión, que es la competencia por el uso del suelo, o lo que sube la renta cuando la gente se aglomera en un mismo lugar. Entonces, es de esta manera que generamos un mapa con ciudades o aglomeraciones en uno o más puntos, dependiendo de la fuerza relativa de estos dos mecanismos de aglomeración y de dispersión. Si no tuviéramos competencia por el uso del suelo, el resultado sería que todos estarían aglomerados en una misma ciudad, porque de esa manera minimizarían los costos de transacción que les son convenientes para poder satisfacer sus necesidades y apalancar economías y aprovechar las economías de escala. Em, Así que bueno, esto chicos es un poco este primer modelo, es un modelo conceptual, em, espero que lo hayan entendido. Y bueno, después vamos a ver una ejercitación práctica para entender aún mejor y también ver cómo es a través de una simulación bastante sencilla, cómo llevar a tierra este modelo que tiene como mensaje de fondo los retornos crecientes a escala y los costos de transporte son las dos condiciones que necesitamos para que exista una aglomeración o una ciudad.